Hola a todos, ¿cómo están? Hoy quiero comentarles de una visión que tuve hace 27 años. Eh, Créanme, estoy nervioso por esta visión que tuve. Esperé un tiempo confiando en que Dios me dijera cuándo podría hablar de esta visión. Y es una visión que la tengo escrita con una letra de esa época cuando yo era más joven. Y la tengo acá escrita desde hace 27 años. Nunca la había contado, nunca la había mostrado a nadie. Y creo que es el tiempo de que esta visión se dé a conocer, porque últimamente he sentido que estamos en un tiempo muy complicado y es como si Dios me impulsara a hacerlo. En esta visión Dios me regaló 3 capítulos bíblicos que al final de la visión se los voy a dar para que ustedes los lean en sus Biblias. Y esta visión es sobre el tema de el infierno, eh, el cielo, el fin del mundo y sobre una tierra, lo que pasará en la tierra también de una u otra manera. Muy pronto, bueno, estamos casi a un tiempo muy final, o sea, estamos en un tiempo final y créame que estoy nervioso de contar esto. Bueno, la visión comienza un día que yo llegué a una vigilia. Recuerdo que tenía entre como 18 años aproximadamente, 18 y 19. Me invitaron a una vigilia y yo iba para la vigilia. Y ese día recuerdo que cuando llegué al lugar donde iba a ser la vigilia, yo entré a la casa, o sea, golpeamos a la casa, iba con un familiar, golpeamos a la casa y salió una persona. Esa persona se quedó viéndome y de un momento me cogió de la mano, me jaló, nunca la había visto, aclaro, nunca la había visto. Me jaló, me entró a la sala, o sea, a la casa donde íbamos, me impuso las manos y de un momento a otro, ¡pum! O sea, sentí como si la presencia de Dios viniera sobre mí y caí al suelo y ahí fue donde tuve esta visión, en donde comienza en el infierno, o bueno, en el lugar de tormento, como le llamen muchos otros. Y recuerdo que en ese día vi como en una imagen, era como si estuviera yo en una pantalla viendo hacia adentro, hacia el lugar en donde estaba pasando todo eso. O sea, no literalmente estaba dentro en el lugar. Era como si era una pantalla y estuviera mirando dentro lo que pasaba. Recuerdo que en esa visión vi a muchos hombres, a muchas mujeres, vi niños, que lo más tenaz, vi niños en ese lugar, niños que tenían la conciencia de saber de lo que hicieron bien, de lo que hicieron mal, porque ya tenían como esa capacidad de saber lo que le habían enseñado. Y vi niños, o sea, peleando unos con otros, mujeres, hombres se golpeaban, otros se peleaban, vi hermanos con hermanos, padres con padres, no sé por qué, pero entendía que estaba pasando eso en ese momento. Y vi también cómo las personas caían como en una parte de un lago en donde se encarbonizaban, pero las personas empezaban como a volverse un carbón, pero no morían, o sea, no morían, o sea, se carbonizaban, pero volvían normalmente a estar normal y volvían a carbonizarse. O sea, era un lugar que era como hecho de azufre, como un lugar en donde todos estaban totalmente o sea, se sentía como esa presión de dolor, de llanto, de angustia, de muerte, o sea, era un lugar tenaz. Y también habían personas teniendo intimidad, pero de una manera que, o sea, no la voy a escribir porque pues es fuerte, pero sí hubieron cosas que medio recuerdo que también quedaron escritas acá y fue duro. Recuerdo que yo miraba hacia mi lado, había como un ángel, como una personificación de un ángel, y yo le preguntaba por qué pasaba esto. Recuerdo que él me dijo que eso pasaba porque las personas habían rechazado a Dios, o sea, porque habían rechazado la bondad de Dios y habían decidido seguir el camino del hombre, creyendo en el hombre y apartándose de todo. O sea, era como palabras que surgían. Después recuerdo que como otro espacio en donde fui llevado como a otro lugar,
En ese momento vi como unas escaleras blancas que llevaban hacia el cielo y decidí en ese momento ir caminando sobre esas escaleras. Y recuerdo que vi también otra persona, era como, no sé si era el mismo o era otro ángel vestido de blanco, y esa persona estaba al lado de un libro. Él me decía que ese libro, o sea, cuando llegué a ese lugar, arriba en el cielo, me decía que ese libro era donde estaban escritos los nombres de las personas que habían perseverado hasta el final. Y también era como el libro en donde estaba todo lo que o sea, todo lo que había pasado y todo lo que estaba escrito y todo lo que iba a suceder. O sea, como un libro muy especial, no dentro en detalles porque no recuerdo muy bien las palabras exactamente, pero sé que ese libro era muy importante, ¿sí? Como les digo, esta visión es de hace muchos años, hasta el día de hoy la estoy hablando. Y después recuerdo que del cielo pasé a ver el fin del mundo. O sea, es algo increíble. Recuerdo que habían cristianos que eran perseguidos, o sea, los cristianos eran perseguidos de una manera que no se imaginan. Habían hombres que inclusive pagaban por cazar cristianos, o sea, personas que proclamaran el nombre de Cristo, o sea, personas que dijeran que no iban a rechazar a Dios, inclusive pagaban por matarlos, o sea, pagaban eran como les digo yo, eran casados, realmente. También recuerdo que, o sea, vi figuras de estatuas, vi paredes que se movían, vi cosas, o sea, cosas raras, cosas que mejor dicho yo no entendía. Y lo más tenaz es que vi también personas marcadas, vi personas que tenían una marca en sus cuerpos. Creo que era la marca pues, de la bestia, porque pues era lo que entendía en ese momento. Y también tenían, o sea, habían personas que se mutilaban, se asesinaban, pero lo más tenaz es que no podían matarse. O sea, yo vi, ¿cómo les digo yo? O sea, yo vi familias que no o sea, gente que no se podía matar porque prácticamente no morían.